Buenas tardes chicos, en este tutorial vamos a explicar cómo calcular las medidas de los ángulos. Cuando hablamos de las medidas nos estamos refiriendo al ángulo interno, la suma de todos los ángulos internos y sobre todo el ángulo exterior. Para esto conocemos las diferentes fórmulas. Para obtener la suma de ángulos internos vamos a utilizar esta fórmula. Para determinar la medida de los ángulos internos, si ustedes observan, no es lo mismo la suma de todos los ángulos internos, la medida de ángulos internos, es decir, de cada uno de los ángulos que forma el polígono regular. Para esto utilizamos esta fórmula y para obtener la medida de ángulos externos simplemente vamos a utilizar esta. Vamos a explicar un ejercicio. Dice aquí, determina las medidas de los ángulos. Lo primero que nos van a dar nuestro polígono y, como ustedes conocen, debemos saber cuántos lados tiene dicho polígono. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un polígono que tiene 6 lados se le llama un hexágono porque tiene 6 lados. Vamos a obtener la suma de sus ángulos internos. Para esto voy a colocar la fórmula de este lado. Vamos a cambiar letra por número, lo que quiere decir que voy a bajar toda esta fórmula bajo la suma de ángulos internos, su símbolo, el símbolo de igualdad, bajo el 180 grados. En lugar de colocar n, voy a colocar el número de lado que representa n, en este caso que es 6. Este menos 2 debe bajar tal cual como está. Si aquí el número de lados del polígono hubiese sido 10, entonces en lugar de 6 coloco el 10. Realizo la resta. 6 menos 2 que me da 4, por tal razón bajo todo, pero en lugar de poner 6 menos 2 coloco su diferencia. 6 menos 2 que me da 4. Estos valores ahora se multiplican. 180 grados por 4, que nos da como resultado 720. Quiere decir que la suma de todos los ángulos internos que tiene este polígono es de 720. Vamos a calcular ahora la medida de los ángulos internos. Para obtener la medida de cada ángulo interno, simplemente basta con utilizar esta fórmula, donde vamos a sustituir a la letra n por cada uno de los lados que corresponde. Si hubiese sido un 10, entonces en lugar de n coloco un 10. Pero como el número de lados es 6, donde quiera que haya una n, voy a colocar un 6. Por tal razón, coloco mi 180 grados, abro mi paréntesis, en lugar de n, coloco un 6 y el menos 2 baja tal cual como está. Como hay un denominador n, en lugar de esa n coloco como denominador un 6. Realizo la resta que está dentro de los paréntesis. Por tal razón, todo lo demás baja tal cual como está. En lugar de colocar 6 menos 2, coloco su diferencia, que en este caso es 4. El 6 baja tal cual como está. Estoy hablando de este denominador. Baja tal cual como está. Realizo la multiplicación. 180 grados por 4 me da como resultado 720. No siempre me va a dar 720. Pero como aquí me dio 720 y estoy multiplicando lo mismo, tiene que darme lo mismo. Pero en este caso vamos a dividir entre 6. ¿Por qué dividimos entre 6? Estamos dividiendo entre 6 porque estamos hablando de un hexágono y un hexágono tiene 6 lados. Por eso se divide entre 6. No siempre se divide entre 6. Realizo la división.
720 dividido entre 6, que me da como resultado 120. Es decir, que cada ángulo interno mide 120 grados. Veamos ahora la medida de ángulos externos. Cuando me refiero a los ángulos externos, me estoy refiriendo al ángulo que forman cada uno de los vértices del lado opuesto. Por tal razón, para obtener la medida de ángulos externos, simplemente tomo el 360 grados, ya que un ángulo que dé la vuelta entera mide 360 grados. Pero este 360 grados simplemente se va a dividir por el número de lados del polígono. Como el número de lados que tiene el polígono es 6, entonces simplemente sustituyo la n por el 6. La fórmula me va a quedar así. 360 grados, aquí sí va a ser siempre el mismo 360 grados y en lugar de n coloco un 6. Ahora divido 360 entre 6, que me da 60. Esa es la medida del ángulo externo de dichos polígonos. Esto es todo, chicos. Le tengo también el ejercicio correspondiente a su asignación. En este caso le estoy colocando qué es lo que van a determinar, pero en este caso ustedes tienen un polígono. Simplemente lo que van a hacer es contar cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tiene 8 lados, entonces es un octágono. Suerte, chicos.